Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Como bien habíamos mencionado, cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia para que puedan ingresar a la clase. Pasados esos 5 minutos, la sesión inicia. ¿Sí? Así que vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sí? A ver, para poder iniciar, vamos recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? A ver. ¿Quién me podría mencionar? A ver, vamos a ver. Levantó la mano Elvia Torres. Sí, mis buenas tardes. Buenas tardes, Elvia. La semana pasada hicimos la clase de los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto. Muy bien, hemos hablado entonces de los famosos elementos de la comunicación, ¿cierto? A ver, para hablar de los elementos de la comunicación, hemos definido primero
¿Qué es la comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es la comunicación? ¿A qué nos dimos? ¿Qué definición le hemos dado a la comunicación? Si bien es cierto, la clase pasada decíamos que la comunicación, con sus propias palabras, ustedes definían y decían de que es todo diálogo que yo vaya a tener con otra persona, ¿cierto? Ahora, seguimos manifestando esa definición. Podremos decir de que la comunicación será ello nada más o será algo más. A ver. A ver, Dolores, ¿levantaste la mano? Puedes activar tu audio y participar. Dolores. A ver, ¿quién más podría apoyar? A ver, a María, ¿levantaste la mano? No, Aide, ¿levantaste la mano? Profesora, Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, profesora. Mire, la comunicación es una forma de iniciar una conversación, a través de palabras, sonidos y señales o movimientos. Eso hablamos la semana pasada. Ya. Esa será la definición de la comunicación. Hay algo más que hemos dicho referente a la comunicación. A ver, Norma, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, la comunicación pueden comunicar mediante la carta, por la llamada o por mensajes, podría ser. Ya, podemos comunicar haciendo uso de diversos objetos, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de la comunicación, decíamos que la comunicación es un proceso, ¿cierto? ¿Qué tipo de proceso? Es un proceso comunicativo. ¿Por qué decimos que la comunicación es un proceso? Porque va a involucrar, ¿sí? Su acto, el de que van a participar diversos elementos, ¿ya? Por eso se dice que la comunicación es un proceso, porque al momento de comunicarnos nosotros, sí, desarrollamos, hacemos uso de diversos elementos que a mí me ayudan a que el acto comunicativo se logre dar, ¿ya? Por eso decimos que es un proceso. Ahora, esos elementos, su compañera ya lo ha mencionado hace un momento. ¿Cuántos son?
¿Cuáles son esos elementos? ¿Y cuántos? ¿Cuántos elementos son, chicos? Son 6. Son 6. El primero de todos. ¿Cuál es? Emisor. El emisor. El emisor. ¿Qué realiza el emisor en el proceso comunicativo? Codifica el mensaje y luego envía. Codifica. ¿Y qué es la codificación? ¿A qué denominamos el proceso de codificación? El lenguaje. Comunicación espontánea. Lenguaje español. ¿El lenguaje español será? A ver, nosotros decimos que el emisor código. ¿Por qué? Porque antes de tú enviar el mensaje, ¿qué realizas? ¿Qué haces antes de enviar tu mensaje? Transformo la información. ¿Transforma? Elabora y envía la información. El emisor convierte la idea en mensaje. Elabora, exacto. El emisor antes de enviar el mensaje, ¿sí? Elabora. Elabora, ¿ya? ¿Sí? Elabora el mensaje, ¿cierto? Y luego, una vez que lo haya elaborado, recién ahí, ¿qué hace? Vía. Lo envía, ¿ya? Una vez que elabora el mensaje, lo envía. ¿Para quién lo envía? ¿Quién? Al receptor. Al receptor, exacto, al receptor, ¿ya? Y el receptor, ¿qué hace? Lo Recepciona. Lo recepciona, ¿ya? Pero solamente lo recepciona. Y lo envía también. Buenos días, profesora Yulisa. Mucho gusto en saludarla. ¿Lo envía? ¿Qué hace antes de enviar o responder? Lo lee, Miss. ¿Lo? Codifico, Miss. Lo decodifica. El emisor es quien codifica la información, pero el receptor es quien va a recepcionar y lo va a decodificar. ¿Ya? ¿Es aquel que recibe la información? Oh, bueno, creo que El receptor es quien recibe la información, pero el receptor no se queda con
recibir la información. También lo decodifica, ¿ya? Lo decodifica. ¿Y qué es la decodificación? Interpretar. Interpretar, exacto. La decodificación es la interpretación del mensaje. ¿Ya? Eso es lo que realiza el receptor. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que envía el emisor hacia el receptor? El mensaje. Envía el mensaje. ¿Ya? El receptor envía el mensaje. El receptor, claro, recepciona y vuelve a enviar el mensaje. ¿Pero qué es el mensaje? Es la información que envía el emisor ¿hacia quién? Hacia el receptor. Ahora, ¿qué elemento me falta a mí para poder comprender un mensaje? El referente del mensaje. ¿El referente será? El canal, Miss. El canal, exacto, el canal. ¿Ya? Cuando yo envío el canal, ¿sí? O mejor dicho, cuando hago uso del canal, hay dos formas de hacerlo uso. Hay dos tipos de canal, mejor dicho. ¿Cuáles son esos canales? Natural y artificial. Natural y las sonoras. El canal sonoras. natural y el canal artificial. ¿Cuándo digo yo que tengo un canal natural? Profesora, disculpe que le corte. Quería saber el tema que están hablando del sábado pasado. Sí, estamos recordando. Ah, ya. Disculpe, profesora, ¿es sobre también de las separatas que mandaron o esa parte? ¿A qué separata te refieres? Disculpa. ¿Cómo se llama? Sobre el examen que nos dieron de comunicación, matemática, ¿de eso están hablando o es de otro tema? Claro, todo involucra ahí. Ah, ya. A eso quería saber, porque como yo no he estado la semana pasada por X motivo que le había dicho la profesora a mi... Sí, justo por ello, debido a los inconvenientes que muchos estudiantes tienen cada semana, mi persona hace un recordatorio de lo que trabajamos, ¿no? Recordamos con los compañeros que estuvieron en clase el tema que hemos trabajado, ¿no? Y poco a poco, ¿para qué? Porque cada tema, sí, se les dijo que van relacionados, ¿no? Se complementan. Ah, ya. Ya, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, seguimos recordando. Decíamos que tenemos dos tipos de canales, ¿no? Canal natural y canal artificial. ¿Cuándo yo hago uso del canal natural? ¿En cualquier acto comunicativo yo uso el canal natural? El lenguaje. ¿Sí? No, Miss, es cuando nuestro mensaje viaja por el aire, conocido como las ondas sonoras. Exacto. Yo hago uso de un canal natural siempre y cuando el mensaje que yo envíe viaje por el aire nada más, o mejor dicho, haga uso de mi voz para poder comunicarme. Solo en ese caso, yo empleo un canal natural. ¿Sí? En cambio, en esta situación, ahora, ¿qué tipo de canal estamos haciendo uso? El lenguaje. Artificial. ¿Canal? Artificial. Artificial. ¿Y por qué será canal artificial? Que es a través de un objeto. ¿Por qué es canal artificial? Porque en mi caso estoy utilizando el celular, Miss. Porque estamos haciendo uso
de un objeto para poder comunicarme. ¿Ya? Por eso es canal artificial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Canal natural, cuando hago uso nada más de mi voz. Y canal artificial, cuando hago uso de un objeto al momento de comunicarme. ¿Ya? Y son los únicos elementos que yo debo de hacer uso al momento de comunicarme. Chicos. Falta el código. El código. El código es el elemento más importante del proceso comunicativo. ¿Por qué será? Es el idioma el que usamos para comunicarnos. Exacto. ¿Por qué? Porque es el idioma que nosotros usamos para poder comunicarnos. Si el código fallase, ¿qué quiere decir? Si nosotros usáramos diferente código, ¿nos podríamos comprender? No. No nos podríamos comprender. Entonces, es un elemento muy importante. ¿Y cómo se le denomina el elemento que nos detalla el contexto, o mejor dicho, el lugar, el espacio donde se desarrolla el acto comunicativo? La situación, el lugar, el espacio. Ya, ¿cómo se le denomina ese elemento? ¿Contexto? ¿El? ¿Contexto? El contexto. ¿Sí? El contexto. Entonces, el contexto, ¿sí? Es el elemento que nos da a detallar, ¿sí? El lugar y el espacio. A ver, ¿por qué hemos recordado los elementos de la comunicación del proceso comunicativo? ¿Por qué? Porque cada tipo de comunicación, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, está en base a quiénes, a los elementos de la comunicación. Se van a clasificar en base a ello. A ver, iniciamos, ¿sí? A ver, primero, decimos que la comunicación es el proceso mediante el cual nosotros transmitimos, ¿qué cosa? Un tipo de información, o mejor dicho, cualquier tipo de información, ¿sí? Cualquier tipo de información. Ahora, pero ese intercambio de información se da de una entidad a otra. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué decimos cualquier tipo de información? Decíamos la clase pasada de que cuando yo me comunico es muy importante, ¿sí? Que nosotros enviemos una información nueva. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, chicos? Cuando yo me comunico, ¿por qué debería de manifestar una información nueva? A ver, ¿quién recuerda? Miss, ¿por qué es una noticia nueva que primeramente llegó a usted? ¿Algo así? Disculpa. Miss, decía, ¿por qué? Porque es una noticia nueva, o sea, reciente, que primeramente llegó, primeramente lo sabe usted. Pero, a ver, supongamos que no fuese una noticia. Hay una razón por la cual nosotros enviamos, o al momento de comunicarnos, nosotros transmitimos información nueva. Y la clase pasada se les indicaba. ¿Por qué? Porque se va a producir un factor dentro de este proceso comunicativo. ¿Y cuál es ese factor? Que vamos a producir, ¿qué cosa? La redundancia. La redundancia. La redundancia. La redundancia, ¿cierto? ¿Qué va a producirse? A ver, cuando yo voy a manifestar una información que no es nueva, chicos, voy a hacer que no se cumpla con los propósitos de la comunicación. ¿Y cuáles son esos propósitos? Ahora les doy a conocer. Cuando yo me comunico, ¿cierto? Cada acto comunicativo debe de tener las siguientes características. Uno, que es espontáneo, ¿ya? El acto comunicativo es espontáneo. Ahora, ¿por qué diremos que es espontánea? Eso también se les detalló en la clase pasada. A ver, ¿quién recuerda? ¿Por qué diremos que todo acto comunicativo es espontáneo? Utilizamos gestos. Porque empleamos gestos, ¿será?
A ver, cuando yo voy por la calle, por ejemplo, me encuentro de repente con una amiga y yo no he planificado comunicarme con ella, ¿cierto? Entonces, si yo no he comunicado, o mejor dicho, yo no he planificado comunicarme con ella, encontrarme con ella, yo me voy a pasar sin hablar. No, la saludan, es algo natural que les sale a uno saludar. Ya, entonces, yo no planifiqué ello, por eso decimos que es espontánea, porque sucede en el momento. Entonces, ¿por qué decimos que es espontánea? Porque sucede en el momento, ¿sí? Sucede en el momento. Ahora, utiliza modismos y dichos. ¿Por qué son modismos y dichos? Eso es propio de cada lengua, ¿no? De cada idioma, ¿no? Mejor dicho, de cada habla. Cada uno de nosotros es cierto, manejamos el mismo idioma, pero al momento de comunicarnos utilizamos diversas formas, ¿no? No empleamos, por ejemplo, nuestro idioma en una sola forma, ¿no? Tenemos diferentes técnicas, se podría decir, diferentes formas de comunicarnos, que va a depender mucho de nuestro grupo social, de nuestro grupo, de nuestro entorno, ¿cierto? Ahora, hay acción corporal. ¿Por qué diremos que hay acción corporal? Porque utilizamos los gestos, los gestos, las manos. Porque estamos en tiempo presente, Miss. Miss, no se oye nada. Hola, Miss. Parece que se ha pausado. No se No escucha. escucho nada, no se escucha nada.
Miss, no escuchamos nada. Chicos, estaba con el micro apagado. A ver, les decía que nosotros hablamos de que la comunicación es espontánea, utiliza modismos, hay una acción corporal, utiliza nuevos significados. A ver, ¿hasta qué parte me escucharon? Disculpen. Hasta ahí quedamos, Miss. ¿Hasta acción corporal? Hasta acción corporal, sí, Miss, conforme. Ay, a ver. A ver, nosotros decimos que cuando nos comunicamos, obtenemos, o mejor dicho, desarrollamos una acción corporal. ¿Qué quiere decir acción corporal? Cuando tú te comunicas, supongamos, por ejemplo, no sé, pasó un enfrentamiento por donde vives, en el colegio, en tu trabajo, y muchas veces, ¿qué desarrollamos? Manifestamos gestos, movimientos, simulando, ¿sí? El acto comunicativo, ¿no? Y le dijo así, le agarró así, ¿cierto? Mostró esto. Entonces, ¿hay acción corporal al momento de comunicarnos o no? Sí, Miss. Sí hay una acción corporal. Y es más, no solamente cuando son pleitos nada más, puede ser también, por ejemplo, cuando tú quieres contar tus sentimientos, ¿cierto? Cuando das a conocer tus sentimientos, por ejemplo, ¿qué manifiestas? Das a conocer con lágrimas, quizás supongamos que fue, no sé, que te pasó algo, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a manifestar? Con lágrimas, con llanto, referente a lo que te ha sucedido. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay una acción corporal. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, ¿qué más? Utiliza nuevos significados. ¿Sí? Utiliza nuevos significados. ¿Por qué decimos que utiliza nuevos significados? Todo acto comunicativo, o toda lengua, mejor dicho, va a depender de acuerdo a nuestro contexto. Cuando yo me comunico, por ejemplo, va a depender. Supongamos que Carolina me dice, Miss, mi mamá le cortó el pico a la gallina. Y Catalina me dice, Miss, este fin de semana, o sea, mañana me iré a la montaña y llegaré hasta el pico. Entonces, en ambos casos, ¿el término pico significa lo mismo? No, Miss. No significa lo mismo, ¿cierto? Han utilizado el mismo término, pero no tiene el mismo significado. Pues por eso decimos que utilizan nuevos significados. ¿Por qué? Porque la palabra va a depender de acuerdo a nuestro contexto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hace un momento, ¿no? Que cuando yo me comunico, el acto comunicativo debe de tener el diversos propósitos. ¿Qué quiere decir propósito? Uno, primero de todo, que yo voy a informar. El propósito de mi comunicación siempre debe de ser que todo acto comunicativo debe de ser producido para poder informar. Yo doy una información, ya sea de un sentimiento, ¿cierto? Pero estoy, ¿qué cosa? Informando, ¿ya? Ahora, el siguiente se utiliza para entretener, ¿cierto? Miss, ¿qué? ¿Tengo que contar chistes al momento de comunicarme? No, ¿ya? No necesariamente, sino que el hecho de entretener va a ser producido siempre y cuando tú manifiestes, ¿qué cosa? Tú manifiestes una información nueva. Si tú no das una información nueva, ¿tu información va a ser entretenida? No.
No, Miss. No va a ser entretenida. Entonces, por eso es. Ahora, también persuadir. ¿Qué es persuadir? Llamar la atención. Y todo ello va a ser o va a poder cumplirse siempre y cuando, ¿qué cosa? Mi información sea nueva. ¿Ya? Siempre y cuando la información sea nueva. Y por último, el de actuar. Yo actúo. ¿Cierto? Al momento de dar una información, estoy actuando, ¿ya? Mis que hago teatro al momento de comunicarme. Casi parecido puede ser. ¿Por qué? Porque tú manifiestas un papel, ¿cierto? Mis, pero le estoy contando mis sentimientos, claro, pero no actúas de esa misma forma en todas las situaciones. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás actuando. Entonces, tu acto comunicativo o al momento de que tú te comunicas debe de cumplir con todos estos propósitos. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿por qué recordamos hace un momento? Porque cada elemento de la comunicación va a formar parte de los tipos de comunicación. Por ejemplo, la clasificación por el código va a estar sujeto a dos tipos de comunicación, que es la comunicación lingüística o también llamada verbal y la comunicación no lingüística o no verbal. ¿Por qué esta clasificación pertenece a la clasificación por el código? Porque aquí involucra el idioma. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo una comunicación lingüística o verbal, es cuando voy a utilizar como código a un idioma, a una lengua, ya sea el español, el quechua, el aymara. Pero cuando yo hago uso de un idioma, estoy manifestando, estoy comunicándome de forma lingüística o también llamada verbal. Y esta comunicación solamente se va a poder dar por dos formas, de forma oral o de forma escrita. Son las dos únicas formas que se manifiesta, ¿sí? La comunicación lingüística. Porque yo de forma oral, de forma hablada, estoy haciendo uso de un idioma. Y de forma escrita, de igual forma. Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Pero cuando yo no hago uso de un idioma, ¿cómo lo denominaremos? Comunicación no lingüística, ¿cierto? No lingüística. ¿Por qué vamos a decir que es comunicación no lingüística? ¿Por qué? Porque no hago uso de un idioma. Aquí, ¿qué empleo? ¿Qué veo en la imagen? Empleo gestos, sonidos, colores, imágenes, ¿cierto? Y ¿yo me puedo comunicar a través de los colores, a través de los sonidos? Claro, ese tipo de comunicación también usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, aquí los varones que juegan fútbol, por ejemplo, ¿se comunican a través de los colores en el campo? No. O los que juegan un partido. Sí, Miss. Sí, Miss. Claro. ¿Sí o no? Sí. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy en un partido de fútbol y el árbitro no necesariamente se conoce todos los nombres, ¿cierto? Y no anda en el campo gritando lo que tú debes de seguir. Simplemente te muestra, por ejemplo, has desarrollado, por ejemplo, una falta grave. ¿Qué hace? Te muestra la tarjeta roja o bien te muestra la tarjeta amarilla. Entonces, ¿se está comunicando o no? Sí. Sí, Miss, sí. ¿Y yo cómo Se sé está que se comunicando. está comunicando? ¿Cómo yo sé que se está comunicando? Porque hay una reacción de parte mía, ¿cierto? Yo me estoy comunicando, ¿cierto? Pero estoy haciendo uso, ¿cierto? De una acción mía. Si me muestra una tarjeta roja en pleno partido, yo ya sé, obviamente, que cometí una falta grave y me tengo que retirar. Entonces, ¿hay una acción o no? Sí, hay una acción. O, por ejemplo, algo más práctico, el semáforo. Cuando yo, por ejemplo, estoy por cruzar la calle,
Yo ya sé el significado de cada color de cada semáforo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo visualizo y pongo en marcha mi acción. Si está en verde, yo ya sé que me tengo que detener, ¿cierto? Yo como peatón. Si está en rojo, yo ya sé que puedo cruzar porque los autos se han detenido. Entonces, ya hay una reacción. El semáforo necesitó tener un audio que me indique a mí qué es lo que debo de hacer. No ha necesitado. Entonces, a través de gestos, de colores, de sonidos, ¿yo me puedo comunicar? Sí, a ese tipo de comunicación se le va a denominar comunicación no lingüística. ¿Ya? Ahora, según la relación en cuanto al emisor y al receptor, hay también dos tipos. Hay la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. Cuando digo que yo tengo una comunicación intrapersonal, pues es cuando se va a realizar una persona o el acto comunicativo se va a producir una persona consigo misma. Entonces, ¿yo me puedo comunicar conmigo misma? Sí, y casi frecuentemente lo hacemos, ¿no? Este acto comunicativo se produce en modo de reflexión. Cuando, por ejemplo, no sé, me pasó algo muy grave que yo ya no quiero conversar con nadie, me siento tan mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, ¿qué cosa? Ingresar a mi cuarto y empiezo en voz alta, ¿no? Empiezo a reflexionar. ¿Hay acto comunicativo? Sí, hay acto comunicativo. O en los famosos monólogos. Entonces, este tipo de comunicación, ¿cómo se le denomina? Comunicación intrapersonal. ¿Queda claro? Y cuando hay con quién conversar, con quién interactuar, ¿cierto? Tengo la famosa comunicación interpersonal, ¿ya? La comunicación interpersonal. ¿A qué llamamos interpersonal? Cuando la comunicación o la conversación se va a realizar entre dos o más personas, donde va a existir un emisor y un receptor. ¿Ya? Por ejemplo, el diálogo en una calle, la lectura de un periódico. ¿Hay acto comunicativo? Sí, pero ya hay más de una persona. ¿Ya? Según el espacio, yo tengo la comunicación, según el espacio ya es según el contexto, ¿no? Por ejemplo, hay comunicación directa y comunicación indirecta. ¿Cuándo digo que tengo comunicación directa? Cuando el acto comunicativo se vaya a producir en un mismo ambiente, en un mismo espacio. Por eso se le denomina también comunicación próxima. ¿Ya? Es cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física. ¿Y a qué denominamos proximidad física? Que ambos compartan el mismo ambiente, el mismo espacio. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comunicación directa va a ser cuando vamos a emplear, ¿qué cosa? El mismo
espacio, el mismo ambiente. Entonces, lo contrario a ello, ¿qué va a ser? Comunicación indirecta, ¿ya? O también llamada a distancia. Sí, que se va a producir cuando nosotros no compartimos un mismo ambiente o un mismo espacio. Es lo contrario a la directa, ¿no? Entonces, ahí empleamos comunicación indirecta. Muy bien. Entonces, comunicación directa cuando yo comparto un mismo ambiente. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación estamos desarrollando? Comunicación indirecta. Comunicación indirecta. Comunicación indirecta. ¿Por qué comunicación indirecta? Porque no compartimos un mismo ambiente, un mismo espacio, ¿ya? Es comunicación indirecta o comunicación a distancia, ¿ya? Muy bien. Es cualquiera de los dos nombres, se puede manejar. Ahora, según cómo se envíe el mensaje, cómo llegue el mensaje, ¿ya? Tengo dos tipos, unidireccional y bidireccional. ¿Cuándo digo que es unidireccional? Cuando el emisor envía el mensaje al receptor, pero el receptor no responde o no contesta. ¿Qué quiere decir? Sí. Por ejemplo, la lectura de un periódico o la contemplación de un programa de televisión. ¿Qué quiere decir? Unidireccional de forma directa, ¿no? La persona que lo va a leer o lo va a recepcionar no va a poder, ¿qué cosa? Responder o refutar el punto de vista. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, leo un periódico, en la sección del periódico puede haber muchas personas quienes lo escriben, el cual yo no tengo acceso. ¿Le voy a poder refutar a esa persona lo que yo pienso sobre el artículo, espacio que yo esté escribiendo? No. No se va a poder hacer. Por eso es unidireccional, ¿ya? O la contemplación de un programa de televisión, ¿no? En cambio, cuando yo sí voy a poder conversar, dar a conocer mi punto de vista, compartir mis conocimientos, ahí sí hay una relación entre el emisor y el receptor. Ahí, ¿cómo se le va a denominar? Comunicación bidireccional, ¿ya? Bidireccional. ¿Por qué decimos que es bidireccional? Porque hay un intercambio de dos, ¿ya? Y según el tipo de emisor, también voy a tener dos tipos. Tengo por difusión, ¿cierto? El cual va a ser cuando el emisor va a poder siempre manifestar su mensaje, pero quien lo envía siempre va a ser una persona, mejor dicho, que solamente va a haber un emisor. Y al grupo al cual va a ser enviado, va a ser a un grupo en específico, ¿no? Un grupo reducido. A diferencia del tipo de comunicación de medios o masas. El tipo de comunicación de medios o masas, por ejemplo, el grupo al cual es enviado es un grupo más grande, ¿no? Es un grupo más inmenso, donde se va a poder manifestar el acto comunicativo, ¿cierto? De manera más grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el de difusión puede ser solamente por ejemplo, un psicólogo que tenga a un grupo de 5º año de secundaria,
al cual le va a manifestar su punto de vista. Entonces, ahí es de difusión, porque es una sola persona y el grupo es reducido, ¿no? Y de medios o masas, por ejemplo, un programa de televisión o las redes sociales. ¿Las redes sociales llega a gran cantidad o no? Sí, Miss, gran cantidad. Sí, cierto. O sea, ¿qué quiero decir con gran cantidad? Que no solamente la información que lo manifiestan, gracias, no solamente es enviada a un grupo pequeño. Por ejemplo, el programa de Esto es Guerra. Por ejemplo, ese programa. ¿Lo envían solamente para las personas de Huaraz o de provincia nada más? ¿O llega a nivel nacional, es más a nivel internacional? A nivel nacional. Exactamente. El grupo es mucho más grande. ¿Ya? A ello me refiero. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que haya quedado alguna duda referente al tema que acabamos de hablar? ¿O todo claro hasta ahí? Todo claro, Miss. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que el tipo de comunicación va a ser de acuerdo a los elementos de la comunicación. Si yo hago uso de mi idioma para poder comunicarme, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? Español. ¿Cuál? El español. Ya, el español, pero ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? ¿Lin? Lingüística. ¿Ya? Lingüística. Cuando yo hago uso de un idioma para poder comunicarme, estoy haciendo uso de la comunicación lingüística. Y cuando yo me comunico a través de los gestos, es no lingüística. No lingüística. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Igual, la siguiente clase, de igual forma, vamos a recordar un poco, así que hay que repasar. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.